Aquellos quienes no respetan los ríos, el Vodeniac los llama por su nombre 3 veces durante la noche. Los lleva hasta el río y los ahoga. Hola, me llamo Pai Pai. Soy un archivo PNG que habla sobre idiomas y la cultura que los rodea. Hoy vamos a adentrarnos en la mitología serbia y explorar la leyenda del Vodeniac, una misteriosa criatura que habita en las profundidades de los lagos y ríos de la región y que ha cautivado la imaginación de varias generaciones. Acompáñame a descubrir el fascinante mundo del Vodeniac. ¡Vamos a empezar! Pable era por oficio pescador, pero no era un hombre honesto, y por las noches iba con otros pescadores a pescar con explosivos al Danubio. Apenas escuchaba la explosión, el agua se volvía blanca por todos los peces que salían a la superficie, y Pable se dedicaba a recoger todos los peces que pudiera. Él no veía nada de malo en lo que hacía. Solo veía todo el dinero que iba a ganar con la pesca, hasta una noche, cuando escuchó que alguien lo llamaba en sueños. ¡Pable! La voz la escuchó claramente, una voz profunda que se escuchaba muy lejos y muy cerca a la vez. Pable se incorporó rápidamente de la cama y asomándose por la ventana que estaba abierta gritó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pero nadie respondió. La noche era clara. La luna brillaba en el cielo, y Pable pensó que uno de sus amigos pescadores le andaba gastando una broma. Bajó hasta el jardín para ver quién andaba ahí, pero no había nadie. Ya estaba por regresarse a su cama cuando en eso escucha que alguien le llama. Pable, Pero esta vez la voz era oscura y siniestra. Pable se quedó helado. Sus piernas no le respondían, y un sudor frío le recorrió la frente. Pero aún en ese estado, algo le decía que fuera hasta el Danubio. Como si algo hubiera tomado control de su cuerpo, Pable empezó a caminar hacia el río Danubio, tambaleándose, tratando con todas sus fuerzas de resistirse, pero aquella fuerza que lo controlaba era mucho más fuerte que su voluntad. La noche se había oscurecido. Gruesas nubes cubrían la luna, y antes de darse cuenta, Pable se encontraba ya junto al Danubio. Y aún bajo el control de esa fuerza desconocida, empezó a caminar hacia dentro del agua. Cuando el agua le llegaba a los hombros, escuchó de nuevo aquella voz misteriosa. Oye tú, si digo tu nombre por tercera vez, te ahogas. Pable cerró los ojos, resignado a ser arrastrado por el río. Entonces la voz le dijo: ¿Quieres que diga tu nombre? Pable en ese momento miró el agua, oscura, en la cual durante la noche era imposible ver apenas nada, pero él, como si fuera de día, podía ver a los peces nadando de cabeza alrededor de él, con el estómago asomando por la superficie del agua. ¿Pero qué era esa voz misteriosa? ¿Y qué es lo que quería de Pable? La misteriosa voz pertenecía a un Vodeniac, un espíritu del agua que vive en los ríos y lagos. Suelen ser bajitos, pero de complexión robusta y peludos. Llevan un sombrero puntiagudo en la cabeza y a veces llevan ropa hecha de musgo, pero lo más frecuente es que vaya descubierto de la cintura hacia arriba. Tiene una barba prominente, de la cual siempre está goteando agua, y es por esto que, si llegan a salir del agua, es fácil seguir su rastro, pero evitan salir a tierra, pues fuera del agua pierden sus fuerzas. Si un Vodeniac quiere mostrarse ante un ser humano, va a golpear la superficie del agua con las palmas de las manos para llamar su atención. Aquellos que lo han visto hacer esto aseguran que entre los dedos tiene una especie de membrana. Se dice que vive en un castillo en lo profundo del agua, y ahí tiene un trono, que cuando se sienta, se cambia el sombrero puntiagudo por una corona. Su corte está formada por rosalcas y espíritus de los ahogados. Aquellos quienes no respetan los ríos, el Vodeniac los llama por su nombre 3 veces durante la noche, y si le contestan caen bajo su control. Después el Vodeniac los lleva hasta el río y los ahoga. Entonces, ¿quieres que diga tu nombre? Repitió la misteriosa y escalofriante voz. Con toda la fuerza que podía, Pable exclamó: «¡No quiero!», Muy bien, dijo la voz. entonces voltea y regresa a tu casa. En ese momento, Pable se liberó del control del ser y salió del río, pero en lugar de regresar a su casa, se desplomó en la orilla del río y se quedó dormido. Al día siguiente, los aldeanos lo encontraron, pero al preguntarle qué había pasado,
Pable solo podía decir una sola cosa: ¡Voltéate! ¡Voltéate! En la noche fue a reunirse con los otros pescadores, pero solo decía: ¡Voltéate! ¡Voltéate! Asustados, ya a ninguno le quedaron ganas de seguir pescando con explosivos. Pasó el tiempo, y los aldeanos apodaron a Pable el Volteado, ya que no decía más que eso. Los niños de la aldea le seguían por todas partes, imitando su manera de caminar y gritándole: ¡Voltéate! ¡Voltéate! Pero un día, 3 años desde aquella noche en la que el Vodeniac lo había llamado al río, Pable se dirigió al grupo de niños que le seguían y les dijo con una sonrisa: A ver, niños, ¿por qué caminan así? ¿Y por qué gritan eso tan raro? Los niños se quedaron de piedra, pero el más valiente de ellos le dijo: Pues así caminas y solo dices eso. ¿Qué sentido tiene para ti? No sé, dijo Pable. Tanto lo he repetido y le he dado tantas vueltas en la boca y en la cabeza que ya perdió todo el sentido. ¿Y ahora de quién nos vamos a burlar? Preguntó otro niño. No sé, dijo Pable. Solo sé que tengo que regresar a casa. Y finalmente, Pable regresó a su casa. Se cambió y volvió a ser pescador. Los niños lo seguían cuando iba de pesca para molestarlo, pero Pable solo se reía y les contaba historias del Danubio, de los peces y de otras criaturas fantásticas que vivían en él. ¿De dónde sacas esos cuentos tan, pero tan bonitos? Le preguntaban los niños. Por 3 años, una voz me susurró todas estas historias en el oído izquierdo, decía Pable, y luego dejaba ir a los peces que había pescado. Y poco a poco, Pable llegó a ser conocido como el buen Pable Volteado. Y así es como termina una de las tantas historias de la mitología serbia. ¿Conoces alguna criatura parecida al Vodeniac? Déjalo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos hasta la próxima.